Amigos, bienvenidos a Escuchando el Autismo. Este es su podcast. Hoy es un podcast muy especial. La verdad es que todos nuestros podcasts nosotros los vemos muy especiales, pero hoy en particular estamos emocionados porque vamos a hablar con una persona que por lo menos para mí fue un faro, una guía cuando entré en este mundo. En un mundo en el cual cuando uno inicia como padre, la verdad es que es un golpe fuerte. Y con el tiempo uno pues tiene la oportunidad de aprender muchas cosas y darse cuenta de que en lugar de ser un golpe puede ser un empujón. Y bueno, yo la verdad cuando empecé en este mundo jamás me imaginé que iba yo a tener la oportunidad de tenerla aquí para hablar y platicar. Pero bueno, amigo, ¿para ti qué significa este episodio de hoy? Pues para mí mucho, ¿no? Bueno, el primero también un reconocimiento bueno, llevamos poco tiempo, no mucho haciendo esto y ya he hablado alguna vez bueno, de lo especial, que me siento haciéndolo también porque estamos conociendo gente maravillosa y entre ellas nuestra invitada, así que para mí es un honor y bueno, un poquito a gente que como dices, un empujoncito, ¿no? Para ese cambio, ¿no? Y para ese modelo de convivencia y todo este tipo de cosas por las que estamos trabajando, así que muy contento también. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a recibir a Anabel Cornago. Hola, qué bien, qué contenta, qué ilusión estar con todos vosotros y porque creo que además percibimos el autismo de la misma forma, desde la comprensión, el respeto y la unión para sensibilizar, ¿eh? Qué buena falta hace a todos. Sí. Correcto, correcto, David. Y bueno, yo la verdad quiero aprovechar este tiempo que tenemos contigo porque para mí es un privilegio. Y primero quiero hacerte una pregunta que tal vez no te hagan siempre. Pero quiero que me cuentes quién era Anabel antes de el diagnóstico. Quiero que me cuentes quién era Anabel antes de entrar en este mundo. Bueno, pues la verdad es que he sido siempre una persona muy positiva, muy divertida, a la que le encantaba leer, escribir y pasear por la naturaleza. Incluso las aves ya me gustaban antes de que naciera Eric. Y una persona que no sabía absolutamente nada de autismo. Por eso siempre cuando alguna persona pues hace algún comentario y demás, digo, es siempre una oportunidad para informar y para contar, porque yo tampoco sabía nada hasta que el autismo entró en casa pues por la puerta grande, con mi hijo Eric, la persona a la que más quiero del mundo. Y bueno, pues sigo siendo una persona divertida, sigo siendo una persona positiva. Ahora todavía paseo mucho más, comparto mucho más la pasión por las aves con Eric. Leo un poquito menos o leo sobre todo más de autismo que de literatura y lamentablemente he dejado de escribir cuentos y relatos, que era una de mis grandes pasiones. Pero bueno, encontraré ese momento también. Entonces, ¿te dedicabas tú a escribir? ¿Eras escritora? En realidad, bueno, estudié hace ya muchos años Ciencias de la Información, soy licenciada en Ciencias de la Información, rama periodismo, y estuve durante muchos años pues trabajando como periodista y luego, bueno, pues llevando campañas de comunicación. Y mira tú por dónde, ¿no? Algo que en un principio dices tú, no tiene nada que ver con el autismo, creo que sí que me ha servido para poder comunicar de forma calma, tranquila, sencilla, con palabras que podemos entender absolutamente todos, pues qué es el autismo, qué significa, cómo intervenir el autismo con naturalidad y bueno, pues sacando sonrisotas, que es lo más bonito que podemos hacer en esta vida, ¿verdad? Lograr que las personas a nuestro alrededor se sientan bien cuando estén con nosotros. Fíjate que me siento tremendamente identificado. Yo soy comunicólogo, ciencias de la comunicación le decimos por acá, y tal cual, yo también no sabía nada de autismo, ¿no? Absolutamente nada, hasta que llegó igual con mi hijo. En mi caso tengo cuates, y Gala y León, y también, o sea, básicamente es eso. Y mira, que yo también de repente dije, bueno, ¿yo qué sé hacer? Pues yo sé hacer esto, y voy a tratar de hacer algo por aquí para informar y para tocar a otros padres, ¿no? Y luego cuéntame, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Evidentemente cosas cambian cuando llega un diagnóstico, y más como dices en los hijos, que son la persona que más amamos en este mundo, pero ¿qué cambió en ese momento? Pues mira, yo es que he tenido dos cambios muy importantes. El primero, venir a Alemania. Yo soy española y resulta que en unas vacaciones en Vietnam conocí
historia de amor de las bonitas, al que hoy es mi marido. Entonces, bueno, pues nos casamos, me vine a Alemania y aquí fue un cambio muy importante. No podía desempeñar mi labor de periodista porque yo no sabía alemán, tenía que aprender alemán y aproveché para escribir y teníamos muchas ganas de tener un hijo, ¿no? Entonces, bueno, un hijo entra en tu casa, te cambia la vida, lógicamente, ¿no? Venga o no venga con autismo, pero sobre todo los primeros momentos, desde prácticamente la primera semana de vida nos dábamos cuenta de que algo estaba ocurriendo con Eric, ¿no? Entonces es esa sensación de miedo, de desconocimiento, de decir, además yo tenía 40 años cuando tuve a mi hijo, ¿no? Encima pues una persona que tampoco había tenido mucha relación con los niños, entonces tenía un poco el susto de no saber qué ocurría y el susto o la culpabilidad de no saber muy bien, ¿no? Qué está ocurriendo, qué puedo hacer para ayudar a mi hijo, es decir, esa intuición de madre estaba viendo cada día pues que faltaban miradas, faltaban sonrisas, no había interacción, no había sonidos, no dormíamos y no dormíamos y no dormíamos, y eso pues te hace sentirte todavía un poquito peor, ¿no? Porque claro, cuando uno no descansa pues salta mucho más y demás, ¿no? Entonces ese era un proceso complicado que cambió absolutamente, lo digo siempre con todo el cariño y con todo el respeto, cambió en el momento en el que nos dieron el diagnóstico. Es decir, saber que Eric es autista fue lo que nos hizo tomar dos decisiones importantes a mi marido y a mí. Primero, que el autismo, bueno, pues no se iba a llevar la felicidad de casa, que no le iba a robar el futuro a Eric y que íbamos a aprender a conocernos, a comprendernos. Y ese fue el proceso, es decir, yo cuando veía esa mirada esquiva de mi hijo, en realidad él me estaba diciendo, mamá, encuéntrame, mamá, estoy aquí. Entonces estábamos un poquito como ahí, ¿qué hacemos? Y decimos, esto es autismo, vamos a comprender el autismo, qué es, qué significa, cómo es en concreto el autismo de Eric. Por eso el diagnóstico fue un comienzo, fue un alivio. Y hoy en día, pues en este proceso, paso a paso, hemos logrado ser absolutamente cómplices, es decir, de algo que era un rechazo, un miedo, ¿qué es esta cosa? Porque lo desconocido asusta, a hoy en día comprender lo que significa, bueno, pues con sus desafíos, lógicamente, pero también con sus habilidades y con sus fortalezas y con sus retos, es decir, complicidad, es una palabra que me gusta mucho utilizar, además de naturalizar absolutamente el autismo, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer visibilizándolo. Yo sí puedo decir, ahí en esa parte, la verdad es que sí, impresionante escucharte hablar. En cada vídeo, cada cosa que vemos tuyo es una pasada, un verdadero ejemplo. Yo creo que la parte de comunicación que habéis estudiado, pues yo creo que viene muy bien. Para mí, al tratar con personas autistas, para mí la base y una de las, como profesional de la educación, es la comunicación, ¿no? Que es lo que mencionaban, ¿no? No es que nos estén comunicando, es saber reconocer cómo se están comunicando. Es ya una sola mirada ya es comunicación, ya hay un feedback, ¿no? Ya te está diciendo, te veo, te entiendo, como dices tú, encuéntrame, ¿no? Entonces, toda esa parte, y luego también un poco subrayar la parte de la importancia, ¿no? del diagnóstico para poner un poco, no solo para poner nombre, para entender un poco y a partir de ahí volverse un poco cómplice. Como dices, yo fui diagnosticado de adulto, mi madre de pequeño, aparte que cuando eres diagnosticado de adulto sabes que bueno, para la parte del diagnóstico incluye mucho, parte básica son tus padres, entrevistas con tus padres, ver cómo eran de pequeños. Y yo de pequeño pues tenía muchas dificultades con ciertas cosas. Entonces, mi madre ahora entenderme, también entender el por qué, porque, por ejemplo, a mí lo que me pasa, yo lo paso muy mal cuando cambio de entorno, cuando estoy aquí, antes de irme de vacaciones a España me tiro 2 días malos y cuando llego allí siempre estoy 2 días, me quiero ir a mi casa, Entonces mi madre, imagínate por una madre que vive en España y que llego y ella de verdad pensaba que era algo malo con ella. Entonces entender toda esa parte, entender cómo funciona mi cerebro, nos hace incluso estar más conectados. O mi padre, por otro lado, decirme, es que ahora entiendo por qué aleteas, ahora entiendo que el por qué hacías ciertas cosas. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito y cuanto antes se dé, mejor. Claro, mira, has dicho algo que me encanta escuchar, porque Eric, cada vez que vamos a hacer un viaje o tenemos alguna cosa como muy fuera de lo común y demás, se pone malo, pero se pone malo de verdad.
Es Qué decir, guay. Sí, igual. cuando llegamos, es más, ahora que está haciendo el voluntariado ecológico, cada vez que viene a casa, mamá, estoy malo. Y no es que esté malo, pero está malo. Es decir, es verdad y es más psicosomático que otra cosa, ¿no? Sí, Pero sí. De todas formas, como estabas diciendo, Abraham, todas las personas tenemos derecho a saber quiénes somos y conocernos, y eso nos empodera. Es decir, si yo sé que soy autista, me voy a comprender mucho mejor. Y si el entorno, a través de una buena sensibilización, sabe lo que es el autismo, va a comprender mejor y vamos a llegar al objetivo, que es la convivencia. Es decir, no hablemos ni de inclusión. Incluir significa alguien que ha sido rechazado. Convivir, porque somos todos diferentes. Mira, mira qué 3 caritas tenemos aquí. Y seguro que gustos tan distintos, que habilidades tan diferentes. Entonces, desde bien chiquititos, no insistir en eso, todos somos diferentes, somos todos igual de valiosos, y conocernos, comprender, mostrar, joder, y no es la palabra humildad, sino la humildad significa pues mostrarte como eres, con lo bueno claro. y con lo malo, que todos Sí, valorar la diferencia, ¿no? Ahí está la belleza también. Hoy justo hacía un ejercicio a mis alumnos, doy clase a nivel universitario, futuros profesores, ¿no? Y bueno, lo importante que es usar ciertas palabras, ¿no? O todas estas palabras. Yo siempre abogo más por un modelo de convivencia, como dices, más que inclusión. Pero, bueno, y decía uno, hablábamos en inglés y tal, pero hablábamos de la discapacidad y tal, que era parte del currículum. Y un alumno, un par de ellos, usaban la palabra normal, ¿no? Entonces he cogido y les he hecho un ejercicio. Digo, venga, coger un papel cada uno y sin hablar unos con otros, defíneme lo que es una persona normal, ¿no? Todos han escrito una definición y luego les he preguntado, leer. Incluso ha dicho uno de ellos ha dicho, en parte de su definición, ha dicho lo que la sociedad considera como normal. Y he subrayado eso, lo he puesto en la pizarra y he dejado que el resto terminara sus frases, terminara lo que habían escrito. Y les he dicho, chicos, ¿os habéis dado cuenta que todos vosotros habéis definido normalidad de manera distinta? Uno de vosotros ha hablado de lo que la sociedad considera oportuno. Aquí somos 30 personas, parte de la sociedad. 30 personas que no nos hemos puesto de acuerdo en lo que significa la normalidad. ¿Cómo vamos a hablar de personas normales en todo el mundo, no? Si no existe como tal. Todas las personas somos personas normales. Somos personas pues, diferentes, pero a la vez normales, ¿no? Iguales. Claro, y además depende muchísimo de culturas, de contextos, de Claro, lugares, es decir, claro. esa normalización, ¿no? Más que normalización, nos va a variar muchísimo de un país a otro. Sí. Es decir, yo incluso veo la diferencia que puede haber entre Alemania, ¿no? Cultura anglosajona. Además, estamos en Hamburgo, muy al norte, aquí somos casi vikingos, con una cultura española o latina, o cuando viajo a Sudamérica, cuando uno va a Asia, es decir, es que hay tantísimos contextos, ¿no? Por eso creo que es importante que insistamos en este mensaje en el que estamos no solamente nosotros 3 de acuerdo, sino cada vez más y más personas, en que los niños desde bien chiquititos crezcan y aprendan juntos con el concepto de todos somos diferentes y todos somos valiosos. ¡Jo, qué cambio tan grande, ¿eh? ¡Qué cambio tan grande! Justo de eso te quería preguntar, ¿cómo era el mundo? Porque el mundo ha cambiado muy rápido últimamente, cuando te dieron tu diagnóstico, o sea, había la información que hay ahora, evidentemente las redes sociales no estaban donde están ahora, ¿qué te encontraste tú? O sea, te dieron el diagnóstico, ok, vamos a hacer esto, pero después, ¿qué seguía? Sí, bueno, vamos a ver, ya he dicho que yo no sabía nada de autismo, pero bueno, voy a matizar un poquito. Sí, sabía un poco, sabía una película que había visto que se llamaba Rayman, sabía que los autistas eran gente que vivía en otro mundo, había visto alguna foto de niños atados con una cadena a un radiador porque eran autistas, personas que se balanceaban sin sentido, es decir, era un poco esa mitificación. Y lógicamente cuando en el 2006 nos dieron el diagnóstico de autismo de Eric, además él fue diagnosticado con el ICE, bueno, en español, bueno, el ICE es en inglés anglosajón, cambiara al 10, y entonces la distinción era Kanner, es decir, autismo clásico infantil Kanner, sería la traducción, estaba Asperger, atípico, síndrome de Rett, es decir, estamos hablando de un momento con un criterio diagnóstico muy distinto al actual. Y Eric era no verbal, es decir, era no hablante, no había ni siquiera sonidos, no había interacción, quiero decir que no había ninguna duda con ese diagnóstico. Lógicamente partimos pues, de la faceta más dura del autismo en ese momento
y lo poquito que tecleábamos por internet seguía hablando de esos mitillos tan grandes y haciendo ese dolor. Mi marido dejó de mirar en internet, mi marido estaba aterrorizado porque lo único que se veía era que no hay futuro para un niño autista o una niña autista, ¿no? Entonces, ya he dicho que nuestra decisión fue que el autismo, bueno, pues no se iba a llevar la felicidad de casa, pero además otra decisión importante, formarnos e implicarnos absolutamente. Fue una decisión muy personal en la que dividimos los papeles en casa. Mi marido, el que trabajaba, al fin y al cabo alemán, ingeniero es él. Y yo dije, pues yo aquí al toro por los cuernos, y me impliqué absolutamente, siendo una más en el equipo de intervención de Eric. Así empecé, sin saber nada, pero con mucha ilusión, con muchas ganas, y encima al fin y al cabo es mi hijo. Entonces, bueno, yo soy muy gamberra en ese buen sentido. Entonces, bueno, el hecho de utilizar tanto gesto, tanta mímica y tanta cosa ahí en plan divertido, puede que sirviera o no, pero bueno, todo nos ha ido en ese sentido bien, y fue eso, implicarnos. Y la historia fue la siguiente. Precisamente por lo que has comentado, Óscar, viendo lo que había en internet, al año y medio, cuando vi que Eric iba progresando, decidí crear El sonido de la hierba al crecer, con el objetivo de mostrar al mundo que con autismo sí se puede, lógicamente sin comparar, es decir, cada persona autista va a alcanzar sus metas, cada persona autista es única, repito, con sus habilidades y sus desafíos y sus dificultades y sus fortalezas. Y en el blog mi objetivo era mostrar nuestro día a día, toda la intervención de Eric, con nuestras cosas muy mágicas y con nuestros errores, como todo el mundo, somos humanos, con vídeos que mostraban lo que hacíamos con Eric. Fue una exposición de un niño, sí, pero fue una exposición hablada y consensuada entre mi marido y yo, y hoy en día consensuada con Eric. Eric, y yo le he preguntado, ¿quieres que quite todo? Y me ha dicho que no. Es decir, si no, lógicamente mi hijo ya es mayor de edad y, bueno, hace ya tiempo que lo hablamos. Todos los programas, todos los juegos de intervención y todo gratuito, descargable gratuito. Y además ese blog fue pionero en visibilizar el autismo, en mostrarlo con naturalidad, en dar pautas de intervención gratuitas para todo el mundo, porque yo decía, es decir, si mi hijo avanza va a haber otros muchos hijos que van a avanzar también. Entonces también un poco concienciar, dar ilusión y dar un pequeño toquecito de atención con todo mi cariño a los profesionales que muchas veces hacían la intervención de puerta cerrada, es decir, sin compartir, sin dar pautas a los padres y a las familias, ¿no? Entonces yo creo que hicimos también un pequeño equipo de cambio de mentalidad, de que tenemos que ser todos unísonos, la persona autista, el profesional, el docente y las familias, ¿no? Si entre todos nos unimos vamos a lograr más. Y en ese sentido, siendo pioneros, pues estamos muy orgullosos. Creo que hemos hecho una labor muy bonita. E insisto, sin querer decir porque intenta decir que yo lo sé todo de autismo, es el más equivocado del mundo. Siendo todavía aprendices con muchas cosas que yo hoy en día, cuando acompaño a familias, las haría de forma diferente. Lógicamente, nosotros hemos hecho también algún ensayo y error con Eric, ¿no? Bueno, o con otros niños y demás, pero fuimos mostrando eso y creo que hicimos un cambio de paradigma inicial muy grande al que hoy en día afortunadamente se han unido cientos de miles de personas. Gracias. Yo creo que es importante también destacar, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? El empujón que disteis un poco a todo esto y me queda de ahí enseñanza, cosas que decimos, siempre suelo decir en los podcasts, ¿no? La importancia de, bueno, primero que todas las personas relacionadas con el espectro, ¿no? Tanto personas que somos autistas, padres, profesionales, es importante que eduquemos a la gente. Es importante que hablemos, eduquemos y para que la gente vea, ¿no? Que el autismo está ahí, que somos y que entienda un poco también cómo relacionarse con personas autistas. Es importante que eduquemos, ¿no? Que seamos abiertos, como mencionas. Y luego la importancia también de la implicación de las familias, ¿no? Es algo que yo entiendo y es algo muy, muy normal, ¿no? Y esto hablo también de la parte profesional, todos los alumnos con los que he trabajado estos años, y se ve se ve una gran diferencia. Cuando una familia está implicada, cuando una familia acepta, es costoso, es normal que al principio cueste, pero cuando una familia está implicada, cuando una familia va a terapias o va incluso al colegio, ¿no? Y está envuelta en todo el proceso,
el progreso de los alumnos se nota mucho. Sí, por descontado. Y además me gustaría añadir algo, y es que la intervención debería ser siempre en un entorno natural. Es Sí. decir, muchas veces hemos hecho una intervención, pues bueno, pues en un consultorio o en un lugar que digamos no es el entorno donde nos movemos en el día a día. Entonces también está cambiando eso, lo cual no significa que esté en contra ni mucho menos de consultorios. Por favor, siempre quiero decir que todo está dicho con mucho respeto. Hay veces que también hay que hacer igual una intervención de apoyo muy personalizada en un sitio, pero que no olvidemos la generalización y todo lo que podamos hacer en un entorno naturalizado, con una funcionalidad, ¿no? Que se comprenda. Mira, hay un señor que se llama Hobson, que a mí me encanta una frase que dice: el niño aprende experimentando, vivenciando, haciendo y avanza interactuando. Entonces, si hacemos esa intervención que a lo mejor es un poquito más complicada, ¿no? Pero en el sitio donde se desenvuelve el niño, y además no es lo mismo una persona autista de 2 añitos, de 3 o de 8, que uno de 16 o uno de 42, porque los contextos, los entornos, las necesidades son muy variadas. Entonces, bueno, si podemos hacer esa intervención lo más naturalizada posible, va a ayudar también, ¿no? Es algo que también está cambiando, y sobre todo intervención centrada en la familia, o sea, que los padres, que somos quienes mejor conocemos a nuestros hijos, sepamos y además seamos un equipo, ¿no? Que la información sea bidireccional. Yo te cuento, tú me cuentas, nos apoyamos porque es por el bien de este chico, de esta chica autista. Sí, totalmente. Aquí en Reino Unido se hace mucho. Yo siempre pregunto mucho, soy muy curioso para entender, ¿no? Cómo se hace en los distintos países. Y algo que, pues, por ejemplo, hablábamos con algún invitado de Chile o de algún país de Sudamérica, y algo que se hace mucho en Reino Unido que me parece muy positivo. Muchas de las terapias, hablo de, bueno, logopedas, terapia ocupacional, se incluyen dentro del colegio. O sea, tenemos psicólogos, y es un entorno natural, porque al final es un entorno donde el niño interactúa, donde está, bueno, es un entorno natural. A veces si vas a una, igual, desde todo el respeto, porque a veces es necesario las terapias, o ir a un centro y hacer cierto tipo de terapias, pero siempre la parte, claro, muchas veces los niños les estás cambiando ya el entorno, no se comportan igual que se comportarían en casa o que interactúan en el colegio. Entonces, intentarlo hacer de una forma natural es siempre muy... Aquí se hace mucho también y es muy... Sí, aquí también. Aquí además, bueno, el sistema educativo es distinto que en España, pero bueno, no sé exactamente cómo es en Reino Unido. Y aquí sí que desde bien chiquititos, desde lo que es aquí el kindergarten, que sería el infantil de España, tienes terapia ocupacional, tienes fisioterapia, tienes logopeda, hay psicólogo, quiero decir que está ahí, se hace la intervención también. Y nosotros lo combinamos eso con actividades en casa, con grupos de juego en casa. Y luego, bueno, pues actividades cotidianas del día a día, ir a un parque a jugar o ir a comprar una barra de pan. Quiero decir que es que hay muchas cositas paso a paso, conociendo muy bien, sin exponer, eso también lo tengo yo muy claro. Es decir, si Eric le aterrorizan los ruidos, si un parque infantil es un terror porque está lleno de niños chiquititos que se mueven y gritan, pues al principio no lo voy a llevar a un parque infantil. Buscaré otro lugar que sea un parque infantil en un bosque, que aquí en Alemania hay mucho, bueno, aquí en Alemania, en Hamburgo, que Alemania también es muy grande, ¿no? Y demás. Entonces vamos a ir eso poco a poco, paso a paso, pero intentando salir al mundo lo máximo posible y lo antes posible, está claro. Sí, totalmente. Oye, Anabel, estamos hablando un poco de lo importante que es nombrar las cosas de forma correcta, adecuada, que invite, ¿no?, a la convivencia. Pero yo te quiero preguntar sobre el nombre del sonido de la hierba al crecer, ¿no? A mí la verdad es que desde que lo escuché fue un nombre que me resultó muy evocativo, ¿no? Que realmente me transmitía sensaciones como muy agradables sin entender realmente por qué, ¿no? O sea, honesto, o sea, yo pienso en el sonido de la hierba al crecer y digo, ok, pues es que eso en realidad no suena, pero por alguna razón me da tranquilidad. Entonces yo sí quiero que me cuentes por qué es el sonido de la hierba al crecer. Te voy a contar, sobre todo en un mundo hoy en día en el que el marketing impera, ¿verdad? Y todo el mundo tiene que meter la palabra clave autista, y yo, el sonido de la hierba al crecer. Precisamente por la naturalidad, por la honestidad, por lo auténticos que somos, ¿no? Y os voy a contar. Eric tenía muchísimos desórdenes sensoriales
y entre ellos, bueno, si lo cogíamos en brazos se colgaba como un saquito de patatas y no te daba el abrazo, ¿no? Entonces era muy difícil el contacto con él, rehuía y demás. Entonces se me ocurrió jugar a rodar en el suelo. Entonces, primero dentro de casa, pues bueno, pues él con su pañalico, yo también pues ligerilla de ropa, poníamos en el suelo papel, algodón, hierbitas, poníamos de todo. Entonces el caso era, bueno, pues como la Peppa Pig en el barro, por nosotros con todo eso ahí. Entonces, en realidad estábamos haciendo pues tema de sensorial sin saberlo, ¿no? Entonces, bueno, íbamos sintiéndonos, frotándonos y demás, e iban llegando pequeños contactos y abrazos. Entonces, nosotros vivimos en una casa y en el exterior hay un jardín con hierba. Dije, pues vamos a hacer lo mismo afuera, ¿no? Entonces, empezamos a rodar y terminamos abrazados. Fue el momento en el que tuve el primer abrazo de mi hijo. Y en el momento, además del abrazo, él se quedó con la orejica pegada a la hierba y para mí se paró el mundo. Imaginad el primer abrazo de tu hijo, todavía no había escuchado mamá ni su voz. Solamente vi cómo estábamos ahí, como digo, en el mundo detenido, y cuando él estaba ahí, en esa posición, dije, está escuchando el sonido que hace la hierba al crecer, porque de esta misma forma está creciendo mi hijo. Imparable, pasito a pasito, a lo mejor sin que nadie lo esté percibiendo, pero que al final se va a notar, claro que sí. Y esa imagen se me quedó grabadísima, y cuando 1 año y medio después empecé a escribir la primera publicación del blog, fue con un cuento que se llamaba El sonido de la hierba al crecer y el nombre del blog. Un cuento además que escribí antes del diagnóstico de Eric, cuando estábamos en la lista de espera. Y un cuento que hablaba del nene que cae por una ventanita y cae sobre las flores, sobre un macizo de rododendros y demás. Y de repente, cuando el pequeño cae, que no se hace nada, empieza a percibir todavía mucho más lo pequeñito de las cosas, ¿no? Y a echar de menos a su mamá, y empieza a decir mamá. Mamá. Entonces bueno, mira, es que de verdad es que fue lo vivido, fue lo sentido, ¿no? Yo soñaba muchísimo y sé que es egoísmo puro y demás, pero yo quería oír su voz, yo quería que me dijera mamá. De verdad, era, pues, no sé, mi deseo más grande. De hecho, cuando todas las entrevistas que nos hicieron, ¿no?, para el diagnóstico, decía, ¿y qué deseas? Yo, pues bueno, su voz y tomarme un cafecito tranquila. Fíjate tú qué aspiraciones más grandes tenía yo. Y entonces, bueno, pues todo va unido, y creo que el sonido de la hierba al crecer está llegando a muchos sitios. Yo hablo ya de las hierbitas, ¿no? Creo que si somos capaces de escuchar el sonido que hace la hierba al crecer, somos capaces de creer en todas las personas, en la diversidad, y además estamos dispuestos a tomar el tiempo que sea necesario para ayudar y sensibilizar a cualquier persona. No sé, creo que es una metáfora preciosa. Maravillosa, maravillosa. Yo, gracias por compartir una historia tan hermosa, en primer lugar. Y segundo lugar, te voy a compartir un poco de la mía, ¿no? En mi caso también, León es no verbal, no hablante, ¿no? Estoy aprendiendo que es mejor decir no hablante, y aparte creo que en el caso de León es muy, muy adecuado el término no hablante. Él es de estos casos de que hablaba y dejó de hablar, ¿no? O sea, él ya tenía un vocabulario, yo creo casi de 20 palabras, una cosa por el estilo. De hecho, habló antes que su hermana. Y de repente, obviamente no bien dichas como tal, pero bueno, Pero estaban ahí. En lugar de tren, cosas por el estilo, ¿no? Y de repente dejó de hablar, ¿no? Entonces, para nosotros, por supuesto, fue un shock, ¿no? Aparte, en nuestro caso, y creo que también es algo que eso que tiene que cambiar. Nuestro pediatra es un muy buen pediatra, pero es un pediatra que le costó mucho trabajo decirnos aquí hay algo, ¿no? Mucho trabajo se tardó, yo creo que unos 6 meses en decirnos, coincidió con la pandemia y demás, entonces también eran factores que contribuían al por qué tal vez no esté hablando. Había un contexto importante a tomar en cuenta. Pero bueno, en mi caso, pues fue, o sea, en su momento fue, como él había tenido un desarrollo, digamos, típico, ¿no? Lo que se espera de acuerdo a los hitos del desarrollo. Cuando dejé de escuchar papá, ¿no? Fue algo muy fuerte, y fue como decir, realmente valoraba yo lo suficiente escuchar esas palabras, ¿no? Hoy en día, León ha ido avanzando mucho, todavía no, pero justamente ahí podemos hablar un poquito de esa distinción entre no verbal y no hablante, porque aunque sí no tiene todavía, ahorita tendrá unas
10 palabras, ¿no? Que usa ya bastante bien. Y tiene este balbuceo como de bebé ya, de que todo lo que le... Pues sí, el balbuceo canónico ya y la jerga, o sea que y sonidos y La alguna intención aproximación de comunicativa, palabras, ¿no? intención comunicativa, todo eso es muy mágico. ¿Qué años tiene León? Va a cumplir 5 en una semanita. ¡Oh! ¿Dónde Entonces, vivís en México? ¿Se puede mira, yo soy preguntar? de Ciudad de México, que también quería tocar ese tema, una ciudad extremadamente caótica y rellena a full de todo, ¿no? O sea, la Ciudad de Sí, México me sí. encanta, pero bueno, pero digamos que yo diría que no es el mejor escenario para el autismo en realidad, ¿no? En unos sentidos, en otros sentidos, pues bueno, los centros terapéuticos más importantes y Sí. eso, pues están allá. Y vivíamos en un departamento chico. Por causas de la pandemia nos fuimos a vivir a un pueblo mágico que se llama Huichapan, y acá es totalmente lo opuesto. Acá mi suegra tiene un espacio grande con terreno. Ay, De las primeras interacciones que tuvo León después de presentarse su autismo fue ir a alimentar vacas. Es- ay, sí, y echarles a las gallinas y a los es- pajaritos, y es que que le somos va a tan ver la felices. mano, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que sensorialmente terminan siendo una gran aproximación, ¿sabes? Sí, y además Este, el contacto con la naturaleza es para mí muy gratificante. Si quieres, explicamos un poquito lo de verbal y no hablante. por ¿Queréis? favor, por Mira, favor. vamos a imaginar, bueno, que tenemos un círculo, ¿no? Un círculo que sería la comunicación. Al fin y al cabo, la comunicación es un derecho humano. Todas las personas tenemos derecho a comunicar en nuestros deseos, nuestros rechazos, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras opiniones y demás. Dentro de esa comunicación tenemos otro circulito, que sería el lenguaje. El lenguaje es el código que utilizamos para comunicar. Y este lenguaje, que es un código, puede ser pues, señales de humo, pueden ser banderas, puede ser una fotografía, puede ser un pictograma, puede ser un objeto, puede ser una palabra escrita. Y ya dentro de estos tres círculos hay uno más que ya es el habla, es decir, un lenguaje que sale en forma de habla. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tener personas que sean no hablantes, es decir, porque no tienen un lenguaje oral, pero sí comunican, tienen otras formas de comunicar y además tienen lenguaje, porque utilizan un lenguaje como pueda ser un comunicador o un ordenador con palabra escrita o señales de humo o un gesto, que se me ha olvidado comentar lo importante que es. Un poco para que nos entendamos. Yo soy aprendiz del autismo, Óscar, Abraham, y también yo antes decía, pues Eric es no verbal, hasta que una persona autista me lo explicó y digo, pues tiene todo el sentido del mundo. Y ahora que yo también pues acompaño a familias o imparto formación, intento pues siempre pues aprender lo máximo posible. Y si alguna vez digo alguna cosa o me equivoco, no me importa para nada reconocerlo. Y si alguien me ayuda, yo estoy feliz, de verdad, me parece maravilloso que entre todos. Pero sí es importante esta matización, es decir, ser hablante o no hablante implica que salga esa oralidad, ¿no? Por la boca, pero la comunicación está ahí y lógicamente el lenguaje también, porque se puede utilizar un código, el lenguaje es un código, para que nos entendamos. Y lo que has comentado, muchas veces sí que ha habido estos casos, ¿no? De niños que ya tenían, bueno, pues un lenguaje oral, unas primeras palabras y que luego han desaparecido. Y es un tema además del que no sé mucho, eso que se llama a veces un autismo regresivo y tengo muchas ganas de hacer prontito, no sé si con Daniel Valdez o con Martos o con alguna de las personas que saben mucho de autismo para que nos lo explique de forma muy sencillita. Pero ahora tú me estabas diciendo, bueno, pues mi hijo es que ahora es no hablante, pero me has dicho muchas cosas y ya está emitiendo. Pensemos que cuando el lenguaje no aparece de repente. El lenguaje oral, ¿no? Bueno, para que nos... ¿Veis como yo también a veces? Sí, sí, Para que veáis que aquí somos todos humanos. Pues no aparece de repente, es fruto de nuevo del entramado y de la interacción y de otras muchísimas habilidades, entre ellas la intención comunicativa, la atención compartida, la imitación, una buena discriminación visual y auditiva, una memoria de trabajo, una buena atención, es decir, todo esto son componentes muy importantes para la base. Y luego, bueno, pues esto se va desarrollando, es decir, tampoco aparece de repente la palabra papá te quiero mucho, ¿no? Al principio aparecen sonidos, pues fonemas, ¿no? Muchas veces relacionados con la M, con la P. Normalmente el niño dice antes papá que mamá, porque es más fácil el sonido de P.
y demás, ¿no? Entonces, bueno, va apareciendo ese ba, todo eso son precursores de ese lenguaje hablado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí a León hecho un campeón y dentro de poco, si le gusta la vaca, vamos a ver a que nos diga un mu. Sí, no, de totalmente. la vaca y a disfrutarlo. Además, siempre todo asociado a una funcionalidad. Por eso digo a veces que el intentar propiciar el lenguaje a base de repetición o sentados en una mesa, ojo que yo en comienzos con Eric también lo hice y lo mezclé con suelo y con interacción y con todo, pero va a ser más divertido en un contexto natural donde está esa vaca que hace mu y la vaca paca hace caca y mira qué divertido es la vaca paca caca, quiero decir, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? Y enseñamos la vaca y el mu y la caca que ha hecho, entonces esto se entiende mucho mejor lo que estamos intentando estimular. Sí. Es fascinante porque yo, insisto, hace un año, mi hijo no tenía lo que describiste, ¿no? No tenía interacción con la mirada, no tenía intención comunicativa, no, o sea, que me dijeron, si me decía un papá cada 2 meses o 3 meses era un milagro, ¿no? Ahora es una cosa de diario, ¿no? O sea, entonces, ciertamente la evolución está diciendo, y eso a mí es lo que me gusta compartirlo, porque llega un punto cuando te dan el diagnóstico al principio, que sientes una desesperanza brutal, ¿no? Por lo menos en mi caso, ¿no? Yo la verdad es algo que en su momento lloré muchísimo, porque yo siempre lo he explicado así, se lo he compartido a Abraham, creo que también lo he llegado hacia aquí, pero para mí fue como un luto, en el sentido en el que yo tuve que dejar ir al hijo que me había imaginado. Y creo que eso es un proceso que todos los padres sufren, o sucede, no sufren, sino sucede, de que tú cuando tienes un hijo lo idealizas de alguna forma, y conforme va creciendo te das dando cuenta que él es una persona independiente de lo que tú te imaginaste. O sea, eso es como un proceso natural, pero cuando me dieron el diagnóstico, ese proceso en lugar de ser de años fue de un día, ¿no? Fue de un instante. Entonces, eso en su momento para mí fue muy difícil, y cuando yo empecé a buscar información en internet, porque a mí me tocó vivir una era totalmente en ese momento del diagnóstico, a mí lo que me tocó fue vivir una sobresaturación de información, una sobresaturación de soluciones y de curas. Ay, qué horror. Entonces, de que si le hacen esto, que si le hacen otro, que si las terapias electromagnéticas, que si o sea, una cantidad de cosas, que aparte uno cuando está en ese sentido de desesperanza, es lo que quiere. O sea, uno quiere que le digan que si le da jugo de zanahoria todos los días, o sea, una cantidad de cosas. No quiero perder el tiempo mencionándolas. Te absorbe, ¿no? Y de repente encuentras el sonido de la hierba al crecer, ¿no? Entonces, aquí te encuentras con otra cosa que no te habla de una solución mágica, sino sí, te habla de un trabajo. Y es bien difícil dar ese paso. El de no voy a encontrar una solución mágica, sino hay un proceso y un trabajo que tengo que suceder. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu vocación para crear esto? Simplemente el haberme implicado absolutamente, es decir, cada progreso, cada saltito en el desarrollo de Eric, yo estaba ahí viviéndolo. Entonces ha sido pues pasar, como he comentado, pues de un pequeño que no te miraba o que te traspasaba con la mirada, que no tenía una sonrisa, que no podía hacer un cucutrá, que se colgaba, que no dormía, que no paraba quieto, porque mi hijo me echaba a correr y vamos, ya cuando empezó a gatear había que ir siempre detrás. Y de repente empezar a captar su primera sonrisa, su primer abrazo, su primer sonido y sobre todo ver, y esto es para mí lo que fue más importante, que él mismo era consciente de que estaba empezando a sentir esa interacción. Entonces, cuando tú ves que tu hijo va progresando, es lo que yo dije, esto hay que contarlo al mundo. Estaba ya además tan inmersa en la estimulación con Eric que afortunadamente pues no me encontré información de curas, ¿no? Afortunadamente. Ojo, yo siempre cuando hablo de los curanderos del autismo, jamás ataco a las familias, porque yo a las familias las entiendo, las comprendo porque al fin y al cabo yo soy madre y creo que todos deseamos lo mejor para nuestros hijos. Lo malo son estas personas que para mí son malvadas, que juegan con nuestros sentimientos, juegan con la salud de niños, porque hay veces que los métodos, y como bien has dicho, no nos vamos a nombrar, son
terroríficos, incluso en alguna ocasión con resultado de muerte de un niño chiquitito. Entonces, esto es un tema serio del que podemos hablar otro día y demás. Pero yo lo entiendo, pero en mi caso no. Lo mismo pasa con el tema de las dietas, que a mí continuamente me escriben. Entonces, yo digo algo muy sencillo, es decir, mira, mi hijo no tiene ninguna intolerancia. Por lo tanto, en mi casa seguimos una alimentación sana, porque es lo correcto, saludable y además a mí me gusta cocinar. Yo tengo intolerancia a la lactosa y a la fructosa. Yo. Entonces, lógicamente, tengo que evitarlo porque me he hecho unas pruebas y tengo esa intolerancia, pero mi hijo no. Y al gluten yo no tengo ni ninguno en mi casa. Entonces, lo que está claro, y aquí en Alemania eso es muy bueno, por protocolo médico, cuando los niños son chiquititos, se hacen pruebas de intolerancia, porque cada vez hay más niños con intolerancia y más adultos, porque a mí me ha pasado con la menopausia, y alergias. Entonces, es muy bueno que desde chiquitito, sea el niño autista o no, eso no tiene nada que ver, se sepa si tiene intolerancia al pescado, a la zanahoria, al gluten, a la caseína o no. Si lógicamente tiene una intolerancia, eso pues habrá que tratarlo, pero no porque sea autista. Es lo mismo que eres autista y miope. Pues chica, te pones unas gafas. Pero si ¿para qué quieres las gafas? Sí. Es que ves mejor, que voy a ver mejor si no las necesito. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces es esa sensibilización y también un poco el sentido común. Y sé que hay muchos sitios que miras, y además es que a mí me escriben todos los días, ¿y qué dieta has seguido con Eric? Y yo, pues mira, pues yo cocinar juntos, quiero decir, ¿no? Sí, mucho amor, cocinar juntos. Tu hijo está porque así, o no hemos seguido. Ahora sí que hay que tener en cuenta que cada vez hay más intolerancias, alergias y problemas gastrointestinales. Cada vez hay más. Y cada vez hay más autismo también, entonces hay cada vez más concurrencia de las dos cosas. Entonces es bueno saberlo, pero lo mismo. Y luego, siempre también doy un pequeño aviso. Cualquier persona que te venga diciendo que va a curar a tu hijo de autismo, huye. Sí. Huye. O sea, eso ya para empezar. Lo que pasa es eso, Óscar. A mí me pasó que tenía muy poquita información o prácticamente no había, y la que había era de terror. Y hoy en día hay una saturación y hay mucha gente pues aprovechada. O hay veces que en tanta información pues también uno se pierde. Mi propio blog me pierdo hasta yo. Yo para mí fue un shock esa parte, porque hasta que no empecé con el proyecto este que hacemos de One Smile to Change the World y empecé a promocionarlo un poco para encontrar chicos para la tesis doctoral y todo, no me encontré con esta realidad, ¿no? Y por eso esa era gran parte por la que me decidí también a aceptar esa parte y a aventurarnos en esa parte del podcast, porque fue cuando me empecé a topar con todos estos gurús, ¿no? Yo llamo gurús del autismo, que curan el autismo y todos estos milagros. Me gustaría decir algo, bueno, está un rato ahí viéndose un poco desde fuera sin intervenir, porque me parece que hay que hacer algo, bueno, estaba mirando un poco como padres que sois, ¿no? Lo bonito que es al final y lo importante que es para nosotros también nuestro entorno y una familia. Al final, bueno, yo hablo desde la parte de hijo, no soy padre, espero serlo algún día, pero bueno, mi madre, mi padre, incluso mi hermana, que para mí fue una... bueno, chocamos de vez en cuando, tenemos distintos puntos de vista, como buenos hermanos mellizos que somos también, pero a la hora de yo crecer un poco toda esta parte de más adolescente y tal, y de pequeño fue un apoyo muy importante, ¿no? Y la protección, no sobreprotección, como dice la doctora Temple Grandin, no sobreproteger a un hijo por el mero hecho de ser autista, ¿no? Pero esa protección, ese calor de la familia y todo ese acompañamiento, ¿no? Es súper importante también para nosotros. Y entonces estaba súper a gusto viéndose hablando y súper bonito. No sé, Óscar, si tienes alguna pregunta. Si no, bueno, yo luego tengo una preguntita también sobre autismo un poco más adulto, pero... Sí, antes de que entremos en el autismo un poco más adulto, sí te quería preguntar, porque vi una entrevista que te hicieron y hablabas sobre lo que fue la parte de trabajar con las escuelas, ¿no? Que aparte es un tema que a mí me está empezando a preocupar, porque un año acá entramos a la educación primaria y la educación primaria en México es un tema que está bastante retrasado, sobre todo en iniciativa pública, en instancias públicas, bueno, muy atrasado. Pero tú hablas de que tú tuviste que trabajar mucho con las escuelas para informarlas. Cuéntame brevemente sobre ese proceso, cómo fue, qué implica para poder empezar a hablar de un autismo ya más adulto.
Pues para mí importante es naturalizar el autismo y el centro al que vaya tu hijo, que sepa que tu hijo es autista, pero además que lo conozca muy bien. Entonces, yo preparé varias cosas, entre ellas un cuadernito descargable que se llama Todos somos diferentes, igual de valiosos, y esa información la tenía preparada para el centro educativo, pero no solamente para la clase de EDIC, sino pues para todo el colegio, es decir, y para los padres de los otros niños. Entonces, bueno, el caso para mí era importante ir a un centro que no le asustase el autismo, que al decir autista no hicieran así, un sitio donde estuvieran con ganas de recibir a Eric, un centro donde yo pudiese estar continuamente interactuando y comunicando. De hecho, cuando Eric empezó kindergarten, lo que es el infantil, al principio estaba yo siempre con él, toda la intervención, yo era casi su sombra, toda la intervención en interacción y habilidades socioemocionales con los otros niños lo fui haciendo yo, primero todos los días, luego un día a la semana y luego tal. En la primera reunión de padres también explicar mi hijo es autista y preparé además de Todos somos diferentes una carta de 3 hojitas en las que contaba qué era el autismo en general, muy cortito, y el autismo en particular de Eric, es decir, cómo soy yo a nivel comunicativo, qué puedo y todavía lo que no puedo y cómo me puedes ayudar. Mi autismo a nivel socioemocional, es decir, qué ya puedo, dónde tengo dificultades y cómo me puedes ayudar o cómo me puedes regular, y a nivel un poco pues de flexibilidad, ¿no? Bueno, o inflexibilidad o rigidez o como queramos llamarlo, ¿no? Por lo mismo, que ya tengo adquirido, dónde todavía necesito ayuda y demás. Y eso me generó una corriente de simpatía muy grande, de tal forma que cuando ya empecé a crear grupos de juego, todas las familias me dijeron que sí. Lo mismo hice cuando empezó primaria. De nuevo, una información sobre el autismo, el todos somos diferentes, un poquito más adaptado, información a todos los padres y que abrieran el centro a Eric antes de empezar para que recorriera y supiera dónde estaban todos los extintores, todas las tuberías, todos los tendidos eléctricos. Bueno, también había uno fuera. Es decir, todas esas cosas, interés y demás, cómo era su clase, su sitio y demás, ¿no? Es decir, una anticipación vivida por el propio Eric, fotografías de los que iban a ser sus profes y demás. Entonces, siempre una información muy clara, muy detallada. Y además, bueno, pues en Alemania hay inclusión y hay voluntad y demás, pero hay un desconocimiento muy grande del autismo también. Entonces, para mí era importante que yo pudiera intervenir, tanto con mi hijo, y de hecho todas las pautas y todas las situaciones que hemos podido tener complicadas, porque el autismo hace vivir situaciones muy complicadas también, pues toda esa intervención la he preparado yo y la he formado yo. Entonces eso para mí también fue muy importante, una implicación absoluta. Aquí también tenemos acompañante terapéutico en Hamburgo, por lo tanto, en el kindergarten Eric no lo tuvo porque todavía esa figura no estaba instaurada, pero cuando ya empezó primaria ya la teníamos. Y eso también ha sido una gran ayuda. Entonces yo siempre digo, a nosotros, a Eric no le ha regalado nada a nadie, porque dice, va, claro, es que vosotros, digo, ¿tú sabes cuántas reuniones tuve con kindergartens? ¿Tú sabes cuántas reuniones tuve con primaria? ¿Tú sabes cuántas reuniones con secundaria? Hasta encontrar el sitio, a mí me da igual llevar kilómetros con el coche a mi hijo donde supiera que iba a estar bien. Entonces eso es importante, y no ir nunca, Óscar, con la escopeta cargada. Claro. Porque no vamos a conseguir nada. A mí cuando me dicen, mira, autista, no sé qué, y a mí, vale, que tengas un día precioso, porque aquí voy a convencer, si no lo quieren tener. Claro. Entonces, bueno, pues me voy es decir, es una labor también de hormiguita, pero creo que es importante. Lógicamente, cada vez hay más centros con ganas, con voluntad, siguen faltando muchos medios, muchas veces mucha formación, pero ahí vamos. Mañana voy a impartir, hago mucho. Formación a profesores. Mañana me toca Zamora, en España, y bueno, pues vamos cambiando poquito a poquito muchas cosas. Qué bueno. Qué importante algo que has mencionado, ¿no? La manera, el comunicar, ¿no? Las necesidades, esto que decías, ¿no? Bueno, soy Eric, esto es lo que, socioemocionalmente, lo que soy capaz de hacer hasta ahora, qué tengo que todavía no soy capaz y sobre todo cómo me puedes ayudar, ¿no? Sí. Además, empezando por lo bueno, ¿sabes? Claro, lo que te quiero decir? Siempre por lo bueno. Y yo siempre he tenido casos, muchas veces hay gente, bueno, cuando tienes una reunión entre profesionales y viene un alumno del handover que llamamos aquí, ¿no? Viene un alumno de otro profesor que te pasan, te dicen, oye, pues
este es Pepito, cuidado que muerde, cuidado que pega. No, por favor, dime lo que le gusta, dime cuáles son sus motivaciones, dime en qué es bueno. Porque yo sabiendo todo eso voy a hacer que reduzca toda la otra parte. Yo no quiero que me definas un alumno por lo que puede. Todo el mundo puede pegar, todo el mundo puede estar enfadado. Es importante comunicar sobre todo de una manera positiva. ¿Y cómo me puedes ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar a regularme? ¿Cómo me puedes ayudar a entender el mundo que me rodea? Todo eso me parece algo básico. O sea, es algo lo que bueno, a subrayar lo importante que es. Siempre lo digo, soy muy pesado con eso, enfocarse de manera positiva en cómo son la parte positiva de los alumnos y en sus gustos y motivaciones también, porque eso es lo que va a hacer que se regule mejor, ¿no? Salir un poco de esta approach, decimos aquí, de esta aproximación adultocentrista, ¿no? Y enfocarnos un poco más en lo que es, bueno, una parte más humanista, ¿no? Más centrada en el alumno. Sí, mira, yo añadiría, porque muchas veces, joder, este niño, ¿cuánto está aprendiendo? Y digo yo, ¿y todo lo que estás aprendiendo tú de él? Oh, qué bueno. Lo que hemos aprendido de extintores y de aves y de generadores. Uno de los momentos más bonitos en nuestra vida fue una tarde en casa, estaban jugando Eric y dos niñas, estaban saltando en la cama elástica y estaban jugando. Yo soy un extintor, yo soy un generador y yo soy un poste de la luz. Estamos jugando los tres felices y decía yo, qué bien, qué bonito, ¿por qué no? Entonces es eso, todo lo que aprendes tú también del niño. De hecho, cuando Eric terminó primaria, que aquí son 4 años, y con lágrimas yo di las gracias al cole y a los papás de los otros niños, me dicen, no, las gracias te las damos a ti y se las damos a Eric, porque gracias a vosotros, nuestros hijos son muchísimo más tolerantes, mucho más. Eso fue, mira, y es verdad. Mira, esta anécdota hacía mucho que no la contaba y no hay que olvidar estas cosas, no hay que olvidar. Y luego, Abraham, has dicho algo muy importante. Yo cuando hago una formación o cuando acompaño a una familia, lo primero que les digo, empieza a notar, ¿qué le gusta? ¿Qué le interesa? ¿Qué le hace reír? ¿Qué le calma? ¿Qué le molesta? Y a partir de ahí vamos a ver cómo empezamos a preparar actividades motivadoras, súper divertidas, muy cortitas, muy variadas, para fomentar interacción, intención comunicativa y regulación. Y así empezamos. Y así empezamos. Fíjate qué fácil parece, ¿verdad? Y qué difícil. Bueno, al final, mira, es algo que he contado en otros podcasts, pero bueno, no he tenido la oportunidad, no se tiene todos los días la oportunidad de hablar con una persona como tú, así voy a compartir igual, ¿no? Ir a favor de las motivaciones. Yo, uno de los momentos que más satisfacción me ha creado en mi carrera como profesor, tuvimos un alumno que era oído perfecto, me parece que es en castellano, ¿no? Es un virtuoso con la música. Podía tocar, bueno, yo estudié música y te entrenas el oído, pero no a ese nivel, 13, 15 notas disonantes y era capaz de distinguirlas. Un virtuoso con la música. ¿Qué pasa? Para poder ir a un college de música, él necesitaba aprobar el GCSE, que es equivalente a secundaria de matemáticas. Y el chico vino a nosotros y no pasaba las matemáticas, sufría. Claro, tenía uno de su mayor interés, ¿no? Era el focalizado, era los Pokémon. Un chico ya con 17, 18 años. Entonces, claro, todos los profesores, tienes que parar con Pokémon, tienes que centrarte en la música, tienes que... Entonces yo dije, déjame trabajar con ellos y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces salí un poco de esa aproximación adultocentrista, como digo, y dije, bueno, si su interés son los Pokémon, voy a descargarme enciclopedia de Pokémon. Era el Pokémon Go, la época de la app esta que ibas cazando Pokémon. Preparé todo el plan educativo de todo el año basado en Pokémon. Todo el GCSE basado en Pokémon. Y al final yo me iba con él a cazar Pokémon, el ratio de Pokémon de electricidad contra los de fuego. Y al final, las últimas semanas, le enseñé Exam Skills, que lo llamábamos, habilidades de exámenes. Bueno, pues ahora vas a cambiar Pikachu por manzanas, por poner un ejemplo. El chico sacó buena nota y aprobó el examen, que era, bueno, hablo mucho de la motivación intrínseca. Intrínseca, es que tiene que ser intrínseca. Motivación intrínseca para él era ir a un conservatorio de música. La extrínseca era que para ello tenía que aprobar las matemáticas, ¿no? Que era lo que le costaba. Pero logramos pues utilizamos su motivación, utilicé su motivación para conseguir algo que era un objetivo que quería. Mira, Eric terminó este verano pasado secundaria, hizo lo que sería la selectividad, que aquí es la habitúa, además sacó una nota muy maja,
y él está haciendo ahora un voluntariado ecológico, es decir, no sabe dentro de un año, si va a ir a la universidad o qué va a hacer, bueno, no importa, como si se toma 2 años o se toma 3. Es decir, respetar los tiempos también me parece importante. Pero es que su pasión por la naturaleza, por detener el cambio climático, por las aves, por plantar árboles, le ha llevado a esto. Y aquí en Alemania está regulado, es decir, el voluntariado social o el ecológico está regulado, hay que rellenar formularios, etcétera, etcétera. Y él escribió su carta de presentación, lógicamente diciendo soy autista, y por eso tengo estas habilidades y aquí y tal, y quería ir donde está. Y cuando le hicieron la entrevista, también él habló de su autismo, además es evidente, quiero decir que es que, bueno, pues hay cosas que lógicamente son dificultosas para mi hijo, como otras son increíbles. Y a la semana siguiente nos llamaron por teléfono. Y esta es de nuevo una anécdota preciosa. Nos llaman y nos dicen, nos ha encantado Eric, pero nunca hemos tenido un chico autista. ¿Cómo lo podemos hacer? Amigo, ¿cómo hemos ido cambiando? Pero claro, ¿pero por qué? Porque él fue de nuevo naturalizado, con la verdad por delante, contando. Él ha crecido sabiendo que es autista, que es diferente, pero sintiéndose orgulloso de sí mismo, que es algo que tenemos que lograr. Que ningún autista se sienta de menos por ser autista, que se conozca, que comprenda cómo es, lo que le resulta fácil, lo que le resulta difícil y lo que a lo mejor nunca va a lograr, como a mí. A mí no me veréis esquiar ni bailar una música en la vida, porque yo bailo la letra. Entonces, quiero decir que cada uno somos así, ¿no? Y es bonito, pero que recibas llamadas de este tipo, comentarios de este tipo, ¿verdad? ¡Buah! Dices tú, así deberíamos seguir. Y bueno, pues todo empieza por los pajaritos y todo empieza porque era un parque infantil, era imposible. Entonces, Eric empezó a sentirse relajado en el exterior, en el bosque, cuando era chiquitito, un bebé de 2 años y demás, porque un bosque que tenía un camino, es decir, una estructura, y al lado del camino que había árboles, y eso a él le guiaban y le hacían sentir, aquí estoy, tengo mi estructura, tengo mi guía, y los sonidos eran armoniosos. Armonioso porque no tenemos leones, ¿verdad? Eran pajaritos, los arbolitos, el viento. Y a partir de ahí nuestras caminatas por los bosques eran pues casi diarias, casi diarias. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, pues a mí también me gusta. Y reconozco que ahí afortunadamente no me hagáis hablar de pajaritos, que saco mi tema de interés y cortamos el podcast. Y bueno, y es eso, la motivación y ya está, y tener las cosas claras desde la comprensión. Sí, totalmente. Adelante, amigo, ¿querés preguntarle ya sobre una Bueno, esto es algo, cuando tuvimos una conversación creo que fue hace una semana, ¿no? Para hablar sobre el podcast y tal, hablamos un poco de recursos, ¿no? Que, bueno, hablando de que creas contenido, creas recursos y todo eso, y salió un poco el tema de los recursos para adultos, ¿no? Así que hice un comentario que además estaba totalmente de acuerdo porque, bueno, como te comenté, he trabajado con primaria, secundaria, pero lo que más, con el grupo de edad que más he trabajado, bueno, de adolescencia, temprana adultez. ¿Cuáles son los retos, no? ¿Ahora qué, no? O sea, todo el camino recorrido, pero ¿cuáles son los retos para ti de las personas adultas? ¿Y qué es lo que crees que se puede... Bueno, ¿en qué podemos o debemos seguir trabajando para mejorar un poquito más esta parte, ¿no? También del autismo, esta etapa del autismo. Pues yo creo que hay que seguir avanzando en lo mismo. Lo que pasa que ahora son los desafíos distintos, es decir, hay que seguir avanzando en habilidades comunicativas e insistir en la pragmática. Hay que seguir avanzando en habilidades socioemocionales, teniendo en cuenta que los entornos y contextos en los que nos movemos son distintos. Ahora ya no es llegar al kindergarten y decir hola, ahora es cómo voy a ligar con esta chica. Sí, ¿Qué voy a hacer el primer día que quede con ella? Y mi primera relación sexual. Es decir, son habilidades socioemocionales, pero adaptadas a contextos completamente distintos. Y hay que seguir avanzando en funciones ejecutivas. Sobre todo, bueno, flexibilizando. Además, a mayor flexibilidad hay menor ansiedad y sin olvidar en ningún momento poner siempre el foco en la regulación. ¿Por qué? Porque la ansiedad está presente en por lo menos un momento del ciclo vital de una persona autista.
en muchísimos casos se acaba cronificando y, lógicamente, cuando uno es más consciente de sí mismo, de sus habilidades y sus dificultades también, y en nuevos contextos y situaciones, esa ansiedad va a aparecer también. Es decir, sin olvidar nunca estrategias y herramientas de regulación sensoriomotrices, emocionales y cognitivas. Y esto que te he dicho se puede aplicar al niño pequeño, al adolescente y al adulto. Lo que va a variar es lo que he dicho, es decir, en qué contexto se va a mover, qué situaciones va a vivir y qué herramientas va a tener para desenvolverse en ellas sin tener ansiedad y sin pasarlo mal. Y ahora con Eric, pues mira, pues le gusta una chica y sobre todo él tiene muchas ganas, pues normal, tiene 19 años. Pues ¿qué le apetece? Pues salir de fiesta y ligar, pues como a todos. Como a todos. Sí. ¿Qué pasa? Pues que él todavía no ha llegado a eso, porque también una persona autista necesita un poquito más de tiempo. Y nos teníais que ver a veces a mi hijo y a mí practicar, estoy en la barra del bar, ¿cómo te entro? Y yo... Perdón. Bueno, ya habéis visto que somos muy francos hablando y demás. Sí. Y ese tipo de cosas o desenvolverse, ahora no vive en casa y tiene que cocinar, porque si no se cocina no come y tiene que hacer desayuno, comida y cena y es la primera vez que está fuera de su casa y tiene que viajar y a las 8 de la mañana tiene que estar en pie y hacer ese servicio al aire libre, llueva o nieve o haga sol. Entonces son muchísimas cosas, un cambio enorme que yo estoy fascinada de cómo lo está llevando mi hijo. Está muy acompañado, me llama 15 veces al día, bueno, todo lo que queráis. Pero bueno, qué maravilla, ¿no? Pero bueno. ahí hay que seguir. Y hablábamos, yo hablo mucho, cortadme. No, perfecto. Que el otro día cuando hablábamos que una de las herramientas que a mí me parece muy buena es lo que se llama el video modeling, ¿no? El grabar situaciones y hacer de forma interactiva, ¿no? ¿Qué hago? Si pasa esto, ¿qué puede ocurrir? Porque además, cuantas más habilidades tengamos, más habilidades vamos a desarrollar por nosotros mismos. Eso está claro también, ¿no? Entonces, sí, falta mucho. Yo con Eric, ¿qué pasa? Que ya pues lo que hago es con él son cosas puntuales propias de Eric, porque desde que Eric tenía 7 años ya no hemos hecho terapia ni nada, que lo sepáis, hemos hecho ya siempre intervención natural de situaciones concretas que le han ocurrido o le podían ocurrir y sobre todo centrarnos en la regulación. Y ya está, seguir avanzando. Fíjate que eso me lleva a una de las preguntas que te quería hacer, a grandes, ¿no? En este modelo, ¿de cuántos años tiene Eric ahorita? 19. En 19 años. Y medio, 19 y medio. En 19 y medio. ¿Cuáles son las 5 cosas más importantes que has dicho? Esto fue, o sea, yo te puedo decir, en nuestro modelo cortito de casi 5 años, por ejemplo, las clases de natación han sido vitales. Nosotros inicialmente estábamos con una terapia ABA que dejamos muy rápido porque no nos sentimos contentos en ella. Cada quien decidirá la terapia que le funcione, pero en nuestro caso no nos sentimos ni sentimos que no estuviera cómodo y cambiamos un modelo diferente. Esa otra gran decisión. La otra fue encontrar una escuela donde fue aceptado, recibido y querido. Es otra cosa. Entonces, en este modelo ya mucho más grande, ¿cuáles son las 5 cosas que dices? Estos fueron 5 parteaguas, 5 puntos vitales de lo que hicimos que fueron muy importantes en su desarrollo. Digo, si son menos o son más, también puede ser. No sé, pues vamos a ver, primero que llegase el diagnóstico temprano, tenía 2 años y 5 meses, y involucrarnos de forma absoluta desde la comprensión y el respeto. En nuestra primera intervención con Eric tuvimos una formación como padres en la que, mira, en esos tiempos pues se aunó terapia conductual con Flirt Time interactivo e integración sensorial, pero muy prontito empezamos a incorporar grupos de juegos en los que el único autista era Eric. Y eso fue maravilloso, porque al estar con otros niños, digamos que yo siempre partía de los gustos e intereses de Eric y a los otros niños les daba igual, el caso era jugar y pasarnos muy bien. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, ese diagnóstico temprano, la implicación absoluta, comprender el autismo, respetarlo, valorar a Eric, él ha crecido sintiéndose no solamente querido, ¿no? Sino valorado, es decir, su autoestima, qué bien, cariño, maravilloso, tal. Estar acompañado, el entorno escolar, lógicamente importantísimo, en el cual buscamos los sitios más adecuados y luego el salir al mundo, es decir, durante 1 año y medio yo no pude viajar con mi hijo a España.
año y medio sin hablar español o 2 años sin hablar español. Eso fue muy duro. Yo estaba sola en Alemania también, que a veces la gente dice, mira esta niña, no, esta niña estaba solica aquí con un hijo autista y hablando Deutsch. Entonces, ese tipo de cosas. Pero conforme Eric iba adquiriendo más habilidades, salir al mundo, viajar y no privarnos de nada en el sentido de hoy quedamos aquí, hoy vamos allá, es decir, cada vez más actividades y demás, ¿no? Y ir equilibrando poco a poco, de eso lo habéis comentado antes, el proteger y soltar, es decir, enseñar a volar y dejarlo volar. Sí. Esa autonomía que muchas veces no cuesta. Y a mí, aquí mi marido es maravilloso. Yo le llevaba en coche siempre al cole y aquí van todos en bici o andando. Y él ya sabía andar en bici. Dice mi marido que vaya en bicicleta como todos. Y yo... Y a mí me daría terror, ¿eh? Terror. Entonces, te quiero decir, entonces ir dando y soltando. Y no sé, es que ya pensaré con más. Seguro que me he dejado lo más importante, porque me ha pillado la pregunta como, a ver. Sí, un poco. Yo, a mí me gustaría apuntar dos cosas aquí, puntualizar. Uno, después de esta pregunta y otra de la pregunta de antes. Primero, lo que mencionas, ¿no? De la autoestima, ¿no? Aquí lo de qué bien hecho. Celebrar, aquí decimos celebrating achievement, ¿no? Celebrar logros. Y es algo súper importante, porque los logros no son logros igual, saliendo un poco de la aproximación autocentrista, los logros no son los que nosotros establecemos. Tenemos que ser capaces de ver los pequeños logros que van haciendo, porque siempre hay una mejora, siempre hay, a veces igual cuando hago una formación de autismo, ¿no? Y tal, para profesores, y igual le digo, dividir los objetivos, ¿no? En pasitos más pequeños para que... Es que no avanza el estudiante. Joder, que si no avanza. Si eres capaz de dividir los pasos... A veces enseñamos a, por ejemplo, alumnos, pues qué importante es, ¿no? Saber firmar, poner la inicial de su nombre, ¿no? Alumnos ya adultos que tienen que, pues a otros niveles. Digo, imagínate los pasos que lleva, ¿no? Primero que te entienda lo que le dices, que lleve la mano, que lo sujete, que identifique el boli. Si coges como objetivo de aprendizaje a 2 meses o a 3 meses que el alumno sea capaz de firmar, lo mismo si solo ese es el objetivo de aprendizaje, el alumno no avanza. Pero fíjate si ya es capaz, al menos, de mirarte, de identificar el bolígrafo y agarrarlo. Ya son 3 pasitos. Sí. Ya está. Y hay que celebrar esos pasos, hombre. Que hombre, que sí, alegría, con matasuegras y todo. Ahí, ahí también conecto mucho con de manera metafórica con el poder de un aplauso, que digo, ¿no? El poder de sentirse valorado y decir, o como cuando... Claro, como sí. Pues eso, que lo has conseguido, hay que celebrarlo. Es que pensad una cosa, la cantidad de veces que un pequeñito autista escucha no vales, no sirves, lo has hecho mal y tienes que hacerlo así. O hay veces que en los coles, en un pupitre, haciendo una fichita, que yo no sé cómo se le puede dar a un niño de 3 años una ficha, sea autista o no, como se haya salido de la pinturita, le ponen una carita triste a un niño chiquitito. Que ya me da igual que sea autista, ¿no? Entonces, sí, la autoestima y valorar es súper importante. Ah, y se me olvida otra cosa, vivir la mayor cantidad de momentos felices y experiencias positivas. Porque pensad, a partir de 5 o 6 años los recuerdos son los principales detonadores de emociones. Entonces, cuantas más cositas majas y buenas hayamos almacenado, mejor va a ser. Entonces hay que autistear juntos, hay que trenear juntos, hay que pajarear juntos, hay que decir, cariño, vamos a jugar en vez de vamos a trabajar, que a veces también hemos abusado de un niño. Venga, cariño, que toca trabajar, no, vamos a jugar a imitar, vamos a jugar a hacer pinceladas, vamos a jugar a escribir la A. También cae eso en motivación. Me encanta eso porque... Ay, perdona, me encanta eso porque con un colegio, ya te digo, un colegio que hicimos una intervención chula cuando cuando la pandemia, no eran alumnos autistas, ¿no? Y hablaba mucho sobre todo de eso, ¿no? De salir de esa palabra de trabajar, ¿no? Hora de trabajar, hora de aprender. Yo le decía, vamos a hablar de aprender, hora de aprender, porque todos los niños quieren aprender. Jugando, un chiquitito, claro. Eso está muy equivocada la gente cuando dicen, es que en infantil, fichite, pupitre, no, que juegue y se manche y sensoriomotriz, porque ahí está descubriendo el mundo. Claro. Pero bueno, eso ya es otro tema para otro podcast. Sí. Luego, otra cosa que me has dicho muy importante, que yo creo que nos ve, estará cansado de escucharla, pero mi frase, la regulación, ¿no? Hablabas ya anteriormente sobre la importancia de la regulación, ¿no? Y ahí siempre me gusta decir mi famosa frase, que Oscar la tiene que saber de memoria, no se puede enseñar a alguien, siempre digo, no se puede enseñar a alguien, no se puede enseñar a nadar a alguien que se está ahogando, ¿no? A veces, profesores y
todo el mundo en general, ¿no? Que no conoce muy bien el autismo, no, pero tiene que aprender, ¿no? Pero tiene que estar sentado, ¿no? Pero tiene que estar regulado y luego aprenderá, ¿no? A veces es más 30 segundos de aprendizaje, de actividad o de cualquier cosa que haga. Esos 30 segundos van a ser más significativos que una persona que no esté regulada, que esté enfadada, ahí no está aprendiendo. Ahí hay que tirarle salvavidas y sacarle de ahí para que luego enseñarle pues a nada, ¿no? Mira, muy chévere. Es que Jobar sale a la calle con 2 botes de champú y digo yo, qué bien. Mira, Pili y Mili, vamos a ponerle un nombre al bote de champú. Me estoy regulando a nivel propioceptivo. Mi marido entra en una reunión de un consejo de administración, luego ya se lo saca con un chicle porque regula. Entonces, cuando hacemos charlas aquí con personas autistas, que es algo también en el que tenemos que insistir, en darle cada vez más voz al autismo y retirarnos más los demás, muchas veces vienen con plastilina, o sea, tener una plastilina que estiras y demás. En una clase, pues tener un movimiento, o no siempre hay que estar sentado, puedes estar de pie, puedes estar de rodillas, puedes estar sentado en el suelo, puedes estar apretando tu pelotita, puedes estar, a Eric le poníamos una caja con canicas y los piecicos descalzos porque él necesitaba moverse, podemos planificar la actividad en vertical, en un circuito, es decir, que la persona esté regulada, porque eso le va a propiciar que la atención esté dispuesta a aprender. Pero si estás, ya lo has dicho, me he apuntado la frase, por cierto, foco en la regulación. Si yo necesito esto, ¿por qué me lo vas a quitar? Claro, ¡qué maravilla! Yo estoy aquí tan a gusto y me cojo esto y esto porque lo necesito. Y si necesito y mi bote de champú, mira, además es anatómico muchas veces. Quiero decir, además, mira, durante un tiempo Eric salía a la calle y necesitaba cifras muy altas y le poníamos la cinta esta de carretero, la de los pintores, para proteger aquí con números. Si alguien te pregunta, cariño, tú di que es la moda de Nueva York, que todo el mundo en Nueva York va a salir a la calle así. Vamos a naturalizar. Si mi hijo necesitaba eso y llevaba todo medallas por aquí dentro de cartón, como yo soy pues déjale, pero darle también una estrategia por si alguien te mira y tal. Entonces es eso, regular. Yo regulada estoy aquí 2 horas. Si no tengo esto, ya estoy nerviosa y quiero terminar. Normal. Claro. Sí, totalmente. Por eso quería hacer la puntualización porque me parece súper importante. Sí, a León le dejan usar un carrito, por ejemplo. Él le gustan mucho los carros y en su escuela su maestra se dio cuenta de que, por ejemplo, si le daba el carrito, entonces León era mucho más capaz de permanecer más tiempo sentado, estar más atento a la clase y eso. Y muchas veces ni lo agarra, ¿eh? O sea, muchas veces nada más es el tema de tenerlo ahí en la mesa, el carrito al lado para que cuando lo quiera agarrar, lo pueda hacer. Es objeto de apego, claro que sí, qué bien. Pues si todo el mundo lo tenemos y nos ponemos a pensar en nosotros mismos, tenemos nuestra rutina, nuestro ritmo, o sea, distinto, quiero decir, con esto no quiere decir que todos seamos autistas, ni mucho menos, pero necesitamos eso para sentirnos bien. Sí. Totalmente. Tú hablas de algo que a mí me rompió la cabeza cuando lo escuché la primera vez y creo que yo solo te lo he escuchado a ti por lo menos, que es el autismo como aliado. Háblanos un poquito de eso porque es un concepto que no se escucha. A ver, ¿cómo convertir el autismo en un aliado y por qué es un aliado? A mí eso me parece maravilloso. Mire, yo siempre digo que esto es un proceso, ¿no? Que yo también tenía mucho miedo y también desconocía y bueno, pues al fin y al cabo Eric es mi hijo y es autista, mi marido creo que también. Entonces, bueno, como decía, lo desconocido te provoca ese miedo, entonces nos hemos ido conociendo y comprendiendo con los años y hoy en día somos cómplices, Eric y yo, y lógicamente el autismo y yo somos cómplices también. El autismo implica lógicamente dificultades, pero también fortalezas y habilidades. Y muchas veces podemos aliarnos con esa parte positiva del autismo para seguir avanzando juntos. Pues mira, yo no sé si Eric podría escuchar un pajarito y saber de inmediato quién es si no fuera autista. No lo sé. O yo no sé si Eric podría dibujarte una autopista o una fábrica de electrodiesel al detalle si no fuera autista. O yo no sé si Eric, cuando era chiquitito y todavía era no hablante, porque hemos practicado colecho hasta los 10 años, cada vez que se despertaba me hacía así, me pintaba una sonrisa en la cara. Yo no sé si lo hubiera hecho eso sin ser autista. Entonces, mi hijo es así y
ahí tenemos que seguir avanzando y queriéndonos mucho juntos y, ¿por qué no?, siendo aliados, siendo cómplices y sin renegar de nada, porque muchas veces hay y yo lo entiendo, o sea, cualquier cosa que dificulta el avance de una persona no la queremos tener, pero esta cosa que se llama autismo dificulta, pero también implica habilidades y a veces se nos olvida ahí. El otro día hice un carrusel para mi cuenta de Instagram, ¿no? Un poquito pues explicando el cerebro autista con sus cositas que complican y con sus cositas que ayudan. Entonces, el mundo no sería este mundo sin autistas. Yo creo que el mundo ha evolucionado gracias a la mente de muchas personas autistas y eso también lo tenemos que valorar. Va por ahí. O a lo mejor porque yo soy humana y quiero sobrevivir como todos y esta ha sido mi tabla de salvación, pensar en el autismo también como un aliado. No, a mí me parece maravilloso. Bueno, yo creo que aquí tenemos un ejemplo de lo que dices que es Abraham, ¿no? De cómo, o sea, gente brillante, o sea, perdón, no, yo no tengo otra forma de definir a Abraham como una persona brillante, ¿no? Y me hace pensar lo que decía hace rato, ¿no? Como de este alumno que brillante para la música, pero tiene que pasar el curso de matemáticas. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa sociedad. Me parece que no ha sido algo evolutivo el creer que toda la gente tiene que saber de todo cuando tal vez tiene un talento muy particular y sobre ese podría ser un Beethoven. O sea, no sé, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el problema es que se ha asociado la inteligencia muchas veces con un cociente intelectual. Sí, totalmente. Y la inteligencia es adaptación. Y hay muchísimos talentos. Es que, vamos a ver, ¿por qué? Porque yo hago un cálculo mental. No, hay muchísimos talentos. Y hay que reforzar el talento que tengamos cada uno de nosotros. Y ya está, yo vuelvo a decir, yo no voy a insistir en cosas que para mí son muy difíciles, muy dificultosas. Pues, ¿para qué me voy a frustrar con ello? Ya está, pues déjame a mí seguir avanzando y creciendo lo que me gusta y dentro de poco haré ornitología porque me encanta y me encantan los pajaritos y voy a ser muy feliz en vez de ponerme a hacer otra actividad. No sé si me entendéis, ¿no? Claro. Entonces es eso, Totalmente. cambiar el concepto de inteligencia. Mira, otra labor que tenemos. Yo en temas de la inteligencia igual, ya lo hemos hablado alguna vez en algún podcast, ¿no? El cociente intelectual y bueno, ¿qué cociente intelectual? No me interesa, o sea, no, porque si hablamos de inteligencias múltiples, a mí me gusta ver mucho el autismo como una constelación, ¿no? Como que es todo el nuevo concepto también, que hay de hecho artículos ya sobre eso. Isabel Sí. Paula, y uno maravilloso del espectro de la constelación autista. Sí, y de verdad me gusta esa visión, ¿no? Y yo entiendo mi limitación, pues hablamos un poco de inteligencia interpersonal e intrapersonal, ¿no? Todavía me cuesta mucho entender mis propias emociones en ciertos momentos o las emociones de la gente. Entonces, ¿para qué quiero saber mi cociente intelectual? O si lo que me interesa es saber, ¿no? En qué soy bueno, qué me gusta hacer y en qué necesito un poco más de ayuda. Volvemos a lo mismo, ¿no? Luego soy una persona, todos los años de los últimos 3-4 años, hago 3 años de universidad en uno porque me apasiona. Este año terminar el doctorado, un año en máster en psicología, estoy haciendo otro máster en neuropsicología, todo junto, y no me cuesta. Mi madre me dice, pero hijo, tienes que descansar, mamá, mi cerebro. Ahora por fin, a mis 38 años, ha entendido mi madre que esa es la forma en la que descansa mi cerebro. Claro, tú le dices, claro, para una mamá, bueno, mamá, estoy trabajando, tengo 2 trabajos, estoy haciendo el doctorado, terminándolo, un año de máster de psicología en Inglaterra, un año de máster en neuropsicología en Italia. Claro, mi madre dice, fijo, que te va a dar algo, pero es como funciona mi cerebro, es para mí regulación también, ¿no? Y aparte, llevo haciendo eso varios años y es cuando estoy bien, pero también tengo alrededor, bueno, gente que también ha hablado en muchos podcasts, gente que me entiende, gente, pues hablando un poco de toda esta dificultad. Yo, una de las dificultades, además que es algo que hablamos Óscar y yo, ¿no? Para ver el autismo, el espectro o la constelación, qué amplio es, ¿no? Hablar de León, su hijo, que pues, no tienes problemas casi sensoriales, ¿no? Para mí las mayores dificultades son sensoriales. Yo tengo días un poco más sensitivos, ¿no? que otros, más sensible. Hay días en los que el mero hecho de tener a alguien escribiendo con un bolígrafo al lado mío, que es un sonido que nadie, o prácticamente nadie escucha, no puedo con ese sonido. Para mí es como, no sé cómo explicarlo. Entonces, bueno, hay gente en mi casa o comiendo, gente escribiendo con ordenador, dependiendo del día. Entonces, tengo suerte también de tener una pareja que es maravillosa, una compañera amiga mía que vive con nosotros también. Bueno, que me conocen, saben cuándo tengo dificultad, y enseguida pues tenemos las estrategias que tenemos. Tengo mi
ear defender, mi protector de oídos, que me lo traen, saben que en ciertas situaciones, bueno, pues me tienen que dar un poco de espacio y todo eso es súper importante tener. O sea, creo que mi entorno ahora es un entorno ideal pues para mí y al final es lo que dices, te conviertes en un aliado, ¿no? Del autismo por las dos partes, yo me siento bien, tengo otras cosas, pues eso, que no, yo no sé si yo no fuese autista, no sé si sería capaz de hacer esto que menciono, ¿no? De sacar 3 años de carrera de universidad a nivel de máster y doctorado en uno, sin problema. Si no fueras autista, no serías tú, Abraham. Esa es la historia. Claro, esa es la respuesta. Es algo que Eric, mi hijo, lo tiene muy claro. El año pasado, no hace ya, es que pasa el tiempo volando, estuvimos en el Senado en España, nos recibió el presidente del Senado y Eric le quería decir algo muy claro. Dice, mira, vamos a ver, yo no estoy enfermo, por lo tanto yo soy autista, no tengo autismo. El autismo no es algo de quita y pon. Es decir, yo no sería Eric si no fuera autista, porque he nacido así, soy así. Entonces esa es una identidad personal. Por eso hay que respetar y comprender y querer y valorar. Porque estamos respetando a una persona, ni al autismo, ni a no es que tú eres así. Sí, ni te lo puedes quitar, no es como el sombrero, mira, me lo pongo, me lo quito. Totalmente. Y es eso. Y cada uno además con sus habilidades, porque vuelvo a repetir, por el hecho de hacer 3 carreras y un máster no significa que haya más o menos que otra persona autista que descubre cómo bailan las motas de polvo en un rayo de luz. Que es maravilloso, sí, pues, que es maravilloso. Ese es el valor que hay que dar, ¿no? No sé, es que es... Bueno, a mí o sea, enfocarnos en las habilidades individuales, motivaciones, gustos de cada persona. Es que al final es eso, es los intereses y bueno, y cada uno somos buenos, bonitos y preciosos de la manera que somos, que es lo que dices, es la manera que tenemos de ser y ya está, ¿no? Entonces artísticamente felices, como decía Peter Fremont. Es que me encanta autistear, es que es eso, sí. Con todo el cariño. Sí. Muy bien. Para ir cerrando, para ya no abusar de tu amabilidad, a ver, yo sí te quería pedir que nos dieras 5 recomendaciones de películas, de libros, de algo que te venga a la mente. Igual, si no son 5, si son más o si son menos, no pasa absolutamente nada. Yo de entrada les recuerdo a todos, por favor, quien no conozca el sonido de la hierba al crecer, pues inmediatamente hay que ir. Es una fuente de conocimiento, hay mucho. También háblanos un poquito, por favor, el comercial, por favor, del sonido al crecer, en lo que te da oportunidad de ver qué nos podrías recomendar, alguna película que hayas visto que te haya servido mucho, algún libro que digas, este libro es fundamental leer. Sí, voy a hablar más de libros, porque yo soy más de leer, porque últimamente la verdad es que me estoy viendo series de Netflix para dormirme y no me la recomiendan ahora. Y si me sale alguna película y tal, vale. Vamos a ver, a mí un libro que me parece indispensable es Seres Humanos Únicos, de Prisant. Un libro imprescindible o libros que me parecen imprescindibles son, bueno, todos los de Jane Eyre sobre desórdenes sensoriales y conocer un poquito esa sensorialidad distinta en las personas autistas o en muchísimas de ellas. Has comentado que Leo no, pero bueno, el 92% sí. Isabel Paula. La trilogía de Isabel Paula, la ansiedad en el autismo, la autolesión en el autismo y el trauma complejo en el autismo, para mí está mi libro de cabecera. Nos ayudó mucho en su día los libros de Tony Edgood. Él, bueno, en principio, cuando todavía se diagnosticaba Asperger, estaban un poquito ya pues orientados, pero todo el tema de regulación, herramientas cognitivas de regulación sociales y sensoriomotrices también fue muy importante para nosotros. Un montón, y lo que pasa es que ahora como me pilla a veces así, también me encanta leer a Daniel Valdez, me gustan también los libros del equipo de Letrea, me ha ayudado también mucho en su día los de Mark Montfort en La mente para desarrollar habilidades mentalistas y aspectos pragmáticos del lenguaje en el autismo. Si me voy ahí que me levanto, tengo un montón. Yo ahora he publicado 1 en español, bueno, tengo 4 ya publicados en alemán
Y en español acabo de sacar Manitas Exploradoras y Activas. Son todas actividades que hacemos utilizando por los 3 canales de aprendizaje, ¿no? El visual, auditivo y kinestésico, y bueno, pues disfrutando juntos. Espérate, es que sé que me estoy dejando libros valiosísimos, pero pues me habéis pillado así, ya es que estoy cansada. no pasa Siento, nada. ya estoy empezando a bloquearme un poco, lo siento. No, para nada. Yo Nada. creo que ha sido reconocido. ¿Has leído La razón por la que salto? Sí. ¿Qué He opinas leído de ese ese libro. libro? Pues mira, es un libro que me hizo pensar muchas cosas. Al principio me costó creer ese libro. Os doy mi impresión, ¿eh? Yo soy muy bruta hablando. Me costaba creerlo, ¿no? Pero conforme iba avanzando en el libro, me empezó a fascinar y es un libro para recomendar también a todas las personas. Claro, os estaba hablando libros de intervención en autismo en vez de libros del autismo desde dentro. Mira, un libro que también, el de Tammet, ¿no? El de Nacido en un día azul, también me impresionó mucho, La razón por la que salto también. Luego tengo varios, lo que pasa que con títulos en alemán. Va a ser difícil para nosotros, sí. Sí. Y sí, o si no, comenta tú, que estoy hablando yo mucho. Venga, Óscar, te toca. No, yo solamente quería compartirles que hay tanta información que de repente resulta abrumador, ¿no? O sea, yo insisto, yo con El sonido de la hierba al crecer, hubo un momento en el cual, si bien yo sabía que era un recurso importante, yo me bloqueé, ¿no? O sea, llegó un punto en el que dije, no, yo no puedo con esto. O sea, yo necesito encontrar una atención terapéutica que me ayude a guiarme, a saber qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, porque de repente ves tantas cosas. Por ejemplo, León tiene muy pocos retos sensoriales, por ejemplo, tiene muy poca rigidez. O sea, a León le gusta hacer cosas diferentes. Esta parte de que si le cambian las cosas y así, no le genera mucho problema. Está en una escuela con pocos niños que de repente se juntan las 2 escuelas y lo puede sobrellevar muy bien, si bien le cuesta un poquito de trabajo, pero es algo que puede sobrellevar. Entonces, o sea, como son tantas las situaciones que se presentan en el autismo, de repente es como padres muy abrumador, ¿no? Entonces, por eso, yo la verdad es que no he leído tanto, o sea, libros en forma, digamos, del autismo, yo no me he dado tanto la tarea de leer, tanto porque hay tanta información hoy en día en canales de YouTube, en redes sociales, en todo eso, que la verdad es que apenas da tiempo de tratar de encontrarlo. El tema es discernir, ¿no? O sea, ¿cuál es buena información y cuál es mala información? Y en ese lado, por ejemplo, yo ahora que estoy buscando entrevistas que te habían hecho, encontré a Tuitea, ¿no? Sí. Yo no la conocía, por ejemplo. O Juncal, un besico, sí. No, yo no la conocía y es un canal que ahora voy a visitar. El problema es que los que predominan, y eso es lo que he hablado con Abraham, es los que ofrecen la solución mágica, ¿no? Esos que salen luego, esos en YouTube, en el algoritmo salen inmediatamente, y ese es un poco el problema. Pero la verdad es que sí, yo lo que sí les puedo recomendar a los padres es que no vean el documental al principio. Hay un documental basado en La razón por la que salto, y cuando estás en este periodo de ignorancia, es muy fuerte, es demasiado fuerte para verlo al principio. Lo tiene que ver uno ya más consciente de en dónde está parado. No lo conozco, ya luego lo busco, no lo conozco. No es que sea malo, pero es duro. Son duro, 3 casos, sí, te imagino. Son 3 casos y es duro. Entonces, sobre todo un caso en particular es muy duro, porque termina el chico recluido. Entonces, sí. Eso la verdad, cuando lo ves al principio es muy duro, y no es el escenario, justamente es estos mitos que hablabas, que al principio, yo también cuando pensaba en el autismo, chicos amarrados, moviéndose así, ¿no? Con el steaming, y la realidad es que eso no es el autismo, ¿no? Es un mundo mucho más grande, mucho más amplio, una constelación, como bien han mencionado, y vale la pena contar de casos de grandes avances, ¿no? Para que la gente sepa que también, como es, con el autismo se puede, ¿no? O sea, pasito a pasito. No contra él, con él. Me gusta decir pasito a pasito y sonrisa a sonrisa. Siempre digo lo mismo. Perfecto. Pues bueno, para cerrar, ahora sí, Abraham, la pregunta, por favor. Bueno, como he mencionado antes, además que me pasa un poco con lo que mencionabas, me lo he apuntado aquí, lo que mencionabas antes del marketing, ¿no? Del nombre hablabas antes un poco de programas que no mencionan el autismo dentro, bueno, el sonido de la hierba al crecer, y yo el programa educativo que creamos siempre he querido
siempre tenía claro que quería que se llamase One Smile to Change the World, una sonrisa para cambiar el mundo, porque de verdad, desde la sonrisa primera que vemos cuando somos pequeños, la de una madre, hasta, para mí, de verdad, una sonrisa, mucha gente me ha dicho, siempre estás con las sonrisas. A mí me pasa un poco, típica pregunta que te hacen los amigos cuando eres más joven, ¿qué te fijas en una chica? ¿Qué te fijas en...? Yo siempre sonrisa, ¿no? Para mí, porque es una emoción que siempre he entendido, es algo que me produce paz, un poco como lo que decías de tu hijo, de Eric, ¿no? Entonces decidí que me daba igual que no el nombre, el título, lo que fuera, no hablase de autismo, que yo quería hacer eso, ¿no? Era pues un poco la idea que quería para el proyecto. Entonces, me gusta preguntar a los invitados, ¿no? Bueno, ¿qué es para ti? Ya has comentado, hemos hablado mucho de las sonrisas durante todo el podcast, pero bueno, por hacerlo un poco así más separado, ¿qué es para ti una sonrisa? ¿Qué importancia tiene una sonrisa para ti en tu vida o para trabajar con personas autistas o en general? A mí me gusta estar con personas que me irradian paz, alegría y sentimientos agradables. Y a mí me gusta proporcionar a las personas que se relacionan conmigo lo mismo. Entonces yo creo que la llave inicial, ¿no? Lo que más se pueda contagiar, mucho mejor que un bostezo, es una gran y maravillosa sonrisa. Además que se nos ilumina la carita, de verdad hay que sonreír, hay que levantarse sonriendo, hay que ir al espejo y empezar el día pues con una buena emoción, ¿no? Con la alegría, y si no, pues como no me hacía mi Eri, dice, por si acaso a mi mamá yo le pinto la sonrisa y empezamos el día agradablemente bien, que no nos falte esa sonrisa y que no nos falten en el mundo personas como tú, Abraham, como tú, Óscar, y con una iniciativa tan maravillosa como estos podcasts, con la sonrisota, que me gusta más llamarla sonrisota. Qué bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un honor y un placer poder hablar y aprender de ti. Sí, auténticamente un honor. La verdad es que yo por mí podríamos entrar otra vez, como dicen, en otro rabbit hole y nos aventamos aquí otro rato, pero ya llegamos a la hora y media justo en este momento y tampoco queremos abusar. Ojalá que se repita. La verdad es que esto yo lo considero un auténtico honor haber tenido la oportunidad de platicar contigo directamente y, insisto, respeto y admiración para ti, para todo el trabajo que has hecho y sigues haciendo. Yo te lo puedo decir, seguramente te lo han dicho muchas veces, pero te lo digo nada más, lo que haces ayuda y ayuda mucho. Ay, mucho. Bueno, pues nos ayudamos todos mutuamente y aprendemos igualmente unos de los otros. O sea que muchísimas gracias, un placer y bueno, pues a seguir sensibilizando. Amigos, esto fue Escuchando el Autismo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.